¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Buena Fuente. Hoy para tratar otro tema que ha producido la productora de contenidos audiovisuales de la UMPA. ¿Cómo estás, Facundo? Bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias. Y por supuesto la posibilidad de poder presentar a nuestro panel. Primeramente, aquí tenemos la participación del profesor Federico Gerli, quien es docente de historia de nivel medio de aquí de la ciudad de Río Gallegos y es una de las voces, mejor dicho, que tendremos hoy en los paneles. Otra de las voces será la de la psicopedagoga María Elba Díaz. María Elba, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, y también le damos la bienvenida al profesor Juan Bautista Ballinú. Bienvenido, él es integrante del grupo Ojos Soñadores, cuyo objetivo es, obviamente, trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con la educación, sin ánimo de meternos un poco en el tema de hoy, pero van a ver que es válido también la participación de él aquí en los paneles. Una tocaya, Laura. Bienvenida, Laura Pucci, representante del grupo de padres autoconvocados. Muy bien, vamos a comenzar entonces en este de Buena Fuente y les presentamos a continuación el tema del día. La educación es una necesidad básica de cualquier ciudadano que lo prepara para vivir en sociedad. En la Argentina, el Estado tiene la obligación de garantizar la escolaridad desde los 4 años hasta la finalización del secundario. Pero, ¿este objetivo se está cumpliendo? Las pedagogías aplicadas, los recursos humanos y materiales, el rol de las familias, la integración, la calidad educativa o los problemas sociales, ¿permiten que el proceso educativo sea realmente exitoso? Federico, en tu trayectoria como docente en estos años, ¿te ha tocado diferencias? ¿Ha aumentado la cantidad de chicos que no quieren ir al colegio? Mirá, no, en general los chicos manifiestan quieren ir a la escuela, lo que sí, desde que estoy en la práctica docente, convivió permanentemente con esta problemática del abandono, ¿no? Determinados chicos, un porcentaje bastante alto. El abandono y quizás, muchas cuestiones que tienen que ver con el bajo desempeño, digamos, en el aula, ¿no? Por diversos tipos de factores que son complejos, que no son simples, tiene que ver con eso. Por supuesto que yo siempre digo que el primero en responsabilizarse por la falta de buen desempeño y demás, siempre es el alumno. Si hay alguien que se responsabiliza de su propio rendimiento en la escuela, es el alumno. Los chicos sobre todo que les toca repetir o que están mucho tiempo en el aula, siempre te van, no, es porque no le dedico tiempo, porque esto, porque aquello. Y uno ahí es cuando se empieza a plantear realmente si es el alumno o, empieza a complejizar la mirada y nos empezamos a dar cuenta de que en realidad hay un montón de otros factores que conllevan a que se produzca esta situación, ¿no? Cuando hablamos de educación, obviamente nos referimos al proceso educativo y en la presentación no quise ahondar en las características que tiene tu presencia aquí, pero están trabajando o se preocupan por alternativas que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas de la educación. Para ustedes, ¿el proceso educativo actual en Santa Cruz es exitoso? Bien, yo creo que en principio como fundamental hay que de alguna manera brindar más alternativas en el proceso educativo, en el sistema educativo provincial, porque de hecho somos la única provincia que no estamos teniendo la posibilidad de tener una escuela alternativa o experimental, como se dice. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo experimental o de escuela alternativa? Bien, estamos hablando básicamente de alguna manera de un enfoque diferente en la enseñanza, en el proceso de enseñar y aprender, y esto tiene que ver con poder tomar cuestiones que de algún momento ya hace muchísimos años surgieron como preocupaciones humanas, de qué manera nosotros enseñamos y los chicos aprenden. No es simplemente ser un académico y llegar al aula y dar todo el conocimiento si los chicos no están entendiendo lo que le estamos diciendo. Entonces, es una preocupación tanto del sistema tradicional como de los sistemas alternativos. En este momento yo vengo en representación de la ONG PAICAN, del departamento educativo que se llama Ojos Soñadores, y nosotros estamos preocupados por esta cuestión actual,
y estamos estudiando alternativas como pedagogías Montessori, Waldorf, estamos con el Instituto Roberto Temis Speroni de La Plata. Así que bueno, en definitiva, desde lo tradicional y lo no tan tradicional, estamos buscando cuáles son las soluciones y en realidad esto no es una cuestión o una problemática solamente de lo tradicional, es una problemática de todos y no solamente de los educadores, creo yo, sino que de los adultos responsables de los niños también. Ya vamos a hablar y vamos a ahondar sobre estos nuevos tipos de pedagogía, pero los invitamos a compartir con nosotros la primera parte de este informe para conocer qué dice la Ley Nacional de Educación y a qué nos referimos cuando hablamos de deserción escolar. Desde hace ya algunos años, la denominada deserción o fracaso escolar se ha convertido en un problema de orden público. La interrupción, la repetición y el abandono escolar de niños y adolescentes, como así también los índices que marcan el bajo rendimiento académico de los jóvenes que ingresan a la vida universitaria, nos llevan a generar un debate inexorable como sociedad. Si hablamos de deserción o de abandono, tenemos que poner el foco en el nivel secundario, que es donde tenemos el mayor de los problemas. Por un lado tenemos la decisión de un estudiante de dejar la escuela, que es un hecho que nos tiene que preocupar a todos. Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda tiene que ver con el fracaso de la institución y del Estado en hacer que ese estudiante quiera quedarse. El sistema educativo en su conjunto tiene que poder pensar y plantearse cuáles son esos problemas, cuáles son esas dificultades que hacen que un estudiante se plantee esta pregunta y empezar a trabajar para revertirlo. Incluso cuando tenemos estudiantes que han abandonado la escuela, también tenemos que pensar de qué manera hacemos que esos chicos vuelvan a la escuela y puedan finalizar la escuela secundaria. La Ley de Educación Nacional estipula que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, según la cual la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico, social de la nación. Las consecuencias de la deserción, entonces, van mucho más allá de una mera falta de adquisición de conocimientos. Pero, ¿cuáles son las causas que generan el fracaso escolar? ¿Tendrá que ver con la falta de un proyecto educativo integral y continuo? ¿Con un desgaste del modelo tradicional de enseñanza que predomina en Santa Cruz? ¿O con los abruptos cambios que experimentó la sociedad en los últimos años? Muy bien, retomando desde el informe, María Elba, ¿fracasa el modelo educativo en Santa Cruz? ¿Está desgastado, como dice el informe? ¿Cuál es tu opinión? En principio, escuchaba atentamente las distintas como versiones, ¿no es cierto?, acerca de lo que pasa en la educación en Santa Cruz. Me parece principalmente importante definir qué es el hecho educativo como acto en sí, ¿no? Porque va a involucrar ahí un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay que historizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sería muy fácil ponerlo en la antigüedad, en lo actual, en lo tradicional, si no analizamos en profundidad la situación actual. Hablar de historizar y hablar de procesos implica, en principio, tener en cuenta los múltiples factores. No es solamente el Estado, no es solamente la escuela, no es solamente el alumno, como decía Federico, ni tampoco somos los docentes o tampoco son las pedagogías alternativas. Creo que ese es un desafío y para comprender la situación actual es muy interesante tener en cuenta las múltiples variables que dan como resultado un hecho educativo. Bien. Para poder definirlo, ¿no es cierto? Bien, ¿y cuando definimos esa práctica? ¿Cómo pensás que podemos avanzar en comenzar a hablar de una calidad educativa más acorde a lo que seguramente los distintos puntos de vista buscan o anhelan? Y principalmente un buen diagnóstico de situación, ¿no? Cuestiones como que nos están mencionando acá, como Federico, la deserción,
la poca formación, la poca preparación con que se verifica en los distintos escenarios educativos, ¿no es cierto? En la escuela primaria, el secundario, en la universidad, son elementos diagnósticos de la situación. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo las abordamos? Es decir, esta realidad, ¿cómo se formó? ¿Cómo es que llegamos a este momento? ¿Qué cosas fueron aconteciendo, ¿no?, para que en este momento actual se encuentren estas problemáticas, ¿no? Esa problemática que es el sujeto aprende, es él el que no aprende, es el docente que no sabe enseñar, el sistema, el gobierno, el Estado que no garantiza ciertas condiciones. Bien, es la familia, ¿no? Varias de esas preguntas son las que iremos buscando dar respuesta y seguramente serán consultados al respecto, inclusive con los distintos informes, para obviamente avanzar sobre esta problemática. Pero vamos a una pausa ahora y enseguida regresamos con más de Buena Fuente. La educación en Santa Cruz es el tema que nos convoca hoy en De Buena Fuente. Y por eso vamos a ver otra parte del informe para saber si la escuela reprime la actividad, la creatividad o la fomenta. Hay quienes aseguran que nuestro sistema en general condena el error y no lo aprovecha como una oportunidad para aprender y crecer. El grado de éxito de un alumno se mide a través de la evaluación. A su vez, los docentes son evaluados por los directivos para asegurarse de que cumplan satisfactoriamente con su trabajo. Como adultos, estamos acostumbrados a mirar las cosas desde nuestro punto de vista. Pero en una nación en donde por ley los niños tienen el derecho de ser escuchados, ¿no sería adecuado generar procesos en donde los alumnos tengan la posibilidad de calificar su experiencia educativa evaluando el desempeño de los docentes? La educación predominante se relaciona con una forma generalizada de enseñar, pero esto no deja de lado la diversidad. ¿Sería posible buscar una manera más individualizada para potenciar las cualidades de cada persona? La escuela ¿fomenta la creatividad y la curiosidad o la reprime? Yo creo que la escuela tiene que repensarse permanentemente, es decir, las estrategias de enseñanza, los formatos escolares, las trayectorias alternativas, es decir, que tenemos que poder pensar en modos de encontrarnos con el estudiante para hacer que esa experiencia de venir a la escuela sea una experiencia placentera y que haya realmente una convicción de que lo que estamos enseñando y que los chicos están aprendiendo es algo para toda la vida. Existen también las denominadas pedagogías alternativas, que si bien en Santa Cruz no se encuentran muy difundidas, parecen ser una tendencia inevitable ya que brindan alto grado de efectividad en cuanto al desarrollo personal de los estudiantes. La escuela pública, entonces, ¿debería migrar hacia un modelo pedagógico alternativo? Laura, como representante de los padres autoconvocados, ¿qué pensás de lo que acabamos de ver en el informe? Bueno, mira, yo creo que no sé si migrar hacia una nueva forma de pedagogías, pero sí tomar algunas cuestiones que por ahí sean importantes, que estén dando buenos resultados, porque centrarnos en algo siempre en lo mismo para obtener un resultado distinto no funciona y sabemos que no funciona. Entonces, si el chico, aparte de su propia adolescencia, tiene que cargar con cuestiones inherentes a la familia, a la escuela, que por ahí, no sé, se peleó con un compañero, lo que sea, tenemos siempre el mismo librito para darle, es como que también se aburre. Entonces, por ahí, buscar otras alternativas que hagan más atractivo el momento de estar en la escuela. No necesariamente tiene que ser divertido, digo, pero por ahí buscar esas herramientas y escucharlo más. Yo creo que los docentes no están preparados para escuchar lo que el alumno tiene que decir. Esto de evaluar el proceso educativo, el chico tiene una mirada sobre ese proceso educativo, pero me parece que los docentes por ahí nos paramos en un lugar de, bueno, yo soy el que tengo el saber, entonces el chico, no sé, nada, ¿qué va a saber si él vino a aprender? Incluso desde su calificativo alumno, que significa carente de luz. ¿Y cuánto de los conflictos sociales que vivimos en Santa Cruz y que tienen que ver con la docencia y demás puede repercutir también en que no sea tan fácil esta situación para los docentes y los alumnos?
Yo creo que todo, digo, el chico, por más allá de su edad, es un sujeto social y ve lo que pasa en la casa, lo que pasa en la calle, lo que pasa en la escuela. Entonces, de todo tiene una mirada y a todo corresponde una reacción por parte de él. Entonces, se va tratando de acomodar y está en un periodo, desde los últimos años de la primaria y toda su secundaria, en una adolescencia que es un momento muy difícil, para él, desde lo hormonal, desde su cuerpo. Entonces, aparte de ser influido por lo mediático, por lo social, por lo económico, es como que no sabe para dónde correr. Y bueno, y ahí está la función de la familia, que es un rol fundamental. Después estará la escuela, el Estado, digo, pero también hay una cuestión que hemos visto en los últimos años, como que todo migra hacia un poco de individualismo. Es una generalidad, no estoy diciendo que pase en todas las familias, pero sí por ahí hay familias que a lo mejor el papá trabaja todo el día, la mamá también, entonces el chico va, viene solo. Eso se tiene que ver un poco con esto o sea, no ponerse la mirada solamente en la institución escolar en sí misma, o sea, mirando ese mundo, lo que ocurre ahí, ¿no? Un poco habla de eso, o sea, de la complejidad que tiene la crisis en la que estamos, una crisis que habla de una crisis social también importante. En Santa Cruz, e inclusive te podría decir en diferentes países, ¿no? La educación está sufriendo, los sistemas tradicionales de educación están sufriendo un periodo de crisis, de desajuste con respecto a los mandatos tradicionales que tenía el sistema educativo. Te hago una pregunta, si los mandatos tradicionales se deben cumplir, ¿no es Claro. cierto? O sea, o cómo se responde ante las crisis. Por ahí la pregunta pasa por eso, ¿cómo nos paramos frente a la crisis? ¿No? Porque es como si no nos quedamos mirando al Y ahí creo que pasado hay como una si fuera diversidad la de posiciones, panacea, ¿no? claro. Claro. ¿Y qué concepción de sujeto tenés? ¿No es cierto? ¿Qué papel en lo educativo, en el hecho educativo, pueden tener los distintos actores? Vos decís un ser social, perfectamente, digamos, es así, pero está sujetado también a todas las dinámicas, creo yo, familiares, sociales, culturales, todo eso, digamos, al sujeto lo forma. ¿Cuáles No sé serían qué- los beneficios de un sistema educativo alternativo? Bien, yo creo que no hay recetas en esto, ¿no? Pero me parece que recién mencionaban en el informe el tema de la creatividad. Yo creo que por esta cuestión de crisis, y no es de países, sino es mundial, y no es de instituciones solamente, sino humana, yo creo que tenemos que empezar a remar creativamente para el lado de la humanidad. Con esto voy a que las pedagogías alternativas pongan mucho por esta cuestión creativa, y por eso quizás se vinculan mucho con el tema artístico, mucho pincel, mucha música, mucho teatro, mucha danza, y las nuevas tecnologías, por supuesto que también, lo audiovisual y toda esta cuestión, en cuanto, lo digo también quizás un poco como artista, a la hora de resolver los conflictos, esto tiene que ver con las competencias, son varias capacidades entrecruzadas para resolver nuevos problemas, con nuevas herramientas, porque hablando de lo tradicional, yo creo que de alguna manera es insostenible esto de seguir manteniendo las mismas prácticas. Entonces yo creo que la escuela de por sí, la tradicional y las pedagogías alternativas, todas tienen el foco puesto a repensarse de alguna manera, como decía el licenciado recién, a repensarse en las prácticas docentes, y no es una excepción. Las pedagogías alternativas van como columna vertebral por el lado artístico y no pretenden sacar artistas, pero sí descubrir en el aspecto artístico la manera creativa de resolver problemas. Ellos, de alguna manera, la creatividad también resuelve las cuestiones sociales, resuelve la historia, la matemática, la te abre lengua. la cabeza para pensar nuevas salidas, digamos. Creo que ahí un poco es donde, por ahí lo que yo planteaba, o sea, venimos de sistemas educativos que tuvieron como objetivo justamente formar estudiantes para que se adapten, ¿no?, a un sistema social determinado, no para que lo cuestionen, lo critiquen. Digamos, nosotros como docentes fuimos formados en esos paradigmas, o sea, en el paradigma de la adaptación a lo que hay, y la escuela está en función de este objetivo. En una determinada época formar a las élites, luego con la lucha de los sectores populares para acceder a la educación, masificar la educación como un derecho. Bueno, se empieza a transformar en un derecho la educación, pero siempre bajo un paradigma de hegemonizar, de crear una forma de ser determinada, pautada, en cierta forma autoritaria.
digamos que creo que tiene que ver eso con las limitaciones que encontramos nosotros mismos en la práctica, como decía recién Laura, digamos, el docente no está preparado del todo, no estamos preparados para escuchar. Fuimos Pero preparados hay como una falta de anomia, puede ser. De imponer determinado saber del cual nosotros somos depositarios. Y creo que ahí es donde estamos en problemas. Justamente creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy es nuestra capacidad para encontrar la salida o para generar este espacio, digamos, de discusión. Digamos, si no hacemos un buen diagnóstico de dónde estamos parados, con un contexto histórico bien determinado y demás, va a ser difícil que encontremos salidas, por más salidas individuales que podamos tener. María Elba, tengo muy poco tiempo porque nos vamos a la pausa, pero no quiero dejar pendiente esto que tiró y que parte o hace partir a nuevas preguntas. ¿El paradigma de la formación de formadores también cambia? En realidad debiera sostenerse, digamos, lo que se llama el práctico, el reflexivo, ¿no? Que cada docente pueda reflexionar sobre su propia práctica. Es decir, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo vengo haciendo? Y para fomentar, digamos, un pensamiento creativo tenemos que partir de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cosas de mí estuvieron interviniendo en esta situación para que salga así? Y eso es un poco romper estas formas, digamos, capaz instituidas, que tienen que ver, o es el niño, ¿no? En su momento, es el niño, o es la familia, o los padres se separaron, ¿no? Como buscando causas que muy determinantes de ciertas situaciones, y la realidad, digamos, nos muestra que es muy compleja, que es indisciplinada. Entonces como que tenemos que tener permanentemente una mirada flexible y crítica, reflexiva, ¿no? El problema, digamos, de pensar la realidad para poder transformarla es no buscando ni culpables ni nada, ¿cómo hay esta realidad, hay esta? ¿Cómo intervienen cada uno de estos factores para que tenga este efecto en esta realidad? Sí, cada vez más grande el desafío, ¿no? Más complejo. Mucho más complejo, totalmente. Tenemos que ir a una pausa, pero enseguida vamos a seguir hablando sobre todo de este tema de la escuela. ¿Nos prepara para un mundo laboral, para poder asistir a una universidad el día de mañana? Lo vamos a saber en un ratito después de la pausa. Tercer bloque en De Buena Fuente y seguimos debatiendo acerca de la educación en Santa Cruz. Por supuesto, se hace rico el debate, las posturas de los panelistas y por supuesto la participación de todos ustedes del otro lado. ¿Qué te parece si vamos a un nuevo informe, a una nueva parte y por supuesto seguimos disparando hacia otros lugares en este debate? Si analizamos cuál es la realidad de los jóvenes que llegan a egresar del secundario, no podemos dejar de pensar en la información que año a año difunden los noticieros nacionales, haciendo referencia a que un número ínfimo de ingresantes universitarios pudieron aprobar los exámenes de nivelación. El abandono escolar también se da en este nivel. Tal es así que hace algunos años ha surgido el término jóvenes nini o incluso generación nini, haciendo referencia a todos los adolescentes que ni estudian ni trabajan. Más allá de las objeciones hacia el término al que se puede considerar reduccionista y estigmatizante, ¿de qué manera se puede revertir esta tendencia que parece acrecentarse cada vez más en nuestra sociedad? Cabe preguntarnos entonces si el fracaso educativo tiene que ver con la incapacidad de niños y jóvenes de mantener un proyecto en el tiempo, o es la consecuencia de que los adultos responsables hayan destruido o no hayan brindado las condiciones de posibilidad. En la actualidad conviven 3 generaciones de padres. Los más viejos, que tuvimos una noción tergiversada de la autoridad, confundida con el autoritarismo, y entonces estamos como en una posición en la relación con nuestros hijos en donde lo que queremos es revalorizar sus derechos y que ellos puedan sentir que pueden hacer lo que quieren. Y después hay una generación intermedia que son padres que criaron a sus hijos en el contexto de los derechos humanos, y entonces hay una especie de exceso de psicoeducación en donde a los hijos se les pregunta todo el tiempo. Y después tenemos los más jóvenes, que son los hijos de la medicalización. Y entonces la autoridad está del lado de la ciencia. Mi hijo tiene un trastorno bipolar infantil y hay que medicarlo con ribotril para que... Las 3 generaciones tienen un padecimiento, que es
que la responsabilidad está delegada en una situación social. De esa manera debilitamos a nuestros hijos y son pibes que se vuelven absolutamente vulnerables porque en realidad no hay límite ni norma en ningún lado. ¿Esta realidad tiene un correlato con problemas sociales tales como el consumo de drogas o alcohol? ¿O tiene que ver con la falta de posibilidades de inserción laboral en nuestra provincia? Continuamos en De Buena Fuente y la verdad que muchos disparadores surgen de este informe. Federico, ¿la escuela nos prepara realmente, prepara a nuestros hijos para que puedan salir al mercado laboral o a la intención de estudiar alguna carrera universitaria? Bueno, el tema yo creo, digamos, por ahí la pregunta habría que plantearla de otra manera, o sea, ¿qué demanda la sociedad de la escuela? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que, porque, digamos, como por ahí lo planteaba parte del proyecto, estamos como en un momento de crisis social en donde qué tipo de trabajador requiere el sistema productivo, que, digamos, la escuela siempre estuvo en función integrada a un proyecto social. Entonces quizás lo que habría que ver es, en realidad, cuál es el proyecto social integralmente, ¿no? Que tiene la sociedad, y en función de eso podemos evaluar si la escuela está preparando o no está preparando. Yo por ahí lo que veo es como que hay como decía recién María Elba, una anomia en general, en la cual, bueno, primero no hay un proyecto de sociedad claro, o sea, hacia dónde vamos, cuál es el esquema económico, productivo. Entonces, digamos, hoy lo vemos, digamos, el 60% de la población en Santa Cruz depende de un empleo público, ¿no? Entonces la escuela está preparando, digamos, tenemos que pensar en una escuela que adapte a los chicos para el día de mañana ser empleados públicos. Estamos preparando a nuestros chicos para que el día de mañana sean obreros, no sé, industriales, sean profesionales. O sea, no hay un proyecto, veo yo, detrás, un proyecto social fuerte, digamos, que le dé a la escuela un rol determinado y en función de eso sí poder analizar. Hoy estamos como en una situación de inercia, lo definiría yo así a grandes rasgos, ¿no? Bueno, a propósito de lo que decía, según el responsable del Plan Fines, el 40% de los empleados estatales en Santa Cruz no tienen terminado el secundario. Como si eso no fuera una condición para poder salir a trabajar. Y a este dato, obviamente, agregarle este 60% que tiene relación directa con la administración pública, ya sea municipal o dentro de la provincia de Santa Cruz, y por ejemplo el caso que tenemos en el norte de Santa Cruz, en donde hay una amplia influencia de trabajadores y de personas que están vinculadas al petróleo. Como padres autoconvocados, ¿cómo ven esta realidad que planteaba recién Federico en esta cuestión de lo que se demanda desde las cuestiones laborales y de las perspectivas que tienen los alumnos? Yo creo que más allá de pensar en qué va a hacer ese chico cuando salga de la escuela, hay que darle herramientas para que pueda resolver la situación que sea, ¿sí? Digo, que por ahí un chico sepa, no sé, comprender un texto. ¿Le va a servir si es petrolero, si es de la administración pública, si es un técnico ¿sí? Esas herramientas que son mucho más transversales a cualquier espacio curricular. Comprensión de texto, argumentación, ese tipo de cosas creo que son las que por ahí, obviamente es una generalización, en muchos casos no se les está dando, ¿sí? Es el pregunta-respuesta, la pregunta afirmativa es la que vale, y el chico pues, también se decepciona, llega a la casa decepcionado de, nada, me fue mal porque el otro aprendió todo el texto y yo no. Pero ¿y si lo sabía explicar? ¿Y si podía dar un ejemplo? Y si respondió mal, pero podía argumentar por qué él pensaba eso sobre el tema, ¿sí? Por ahí esas cosas se pide mucho de la escuela, se espera mucho de la escuela, por ahí más de lo que se debería. Digo, hay familias que por ahí no están acompañando a su hijo en todo el trayecto educativo y por ahí espera del docente maravillas y el docente no puede hacer todo lo que es lo suyo más lo de la casa. Ahora, ¿la responsabilidad la depositamos sobre el docente o podemos ir un poco más atrás y vamos hacia el Estado y las condiciones que debería de garantizar, ya sea desde la formación del propio formador o de las cuestiones laborales de ese trabajador que en definitiva resulta siendo también el docente? Pero yo creo que todos tenemos una responsabilidad como familia, ¿sí? De acompañarlo, de estar ahí, de estar atento, de sentir que es importante. Cuando el chico dejó de sentir que es importante, no importa lo que haga, ¿para qué lo va a hacer? Si a nadie le interesa,
¿sí? Después, obviamente, digo, detrás del docente hay todo un sistema educativo, ahí está el Estado que tiene que garantizar las condiciones, ¿sí? Y estamos todos desde nuestro ejemplo, ¿sí? Esto que ha pasado en los últimos tiempos de, no sé, bueno, si no quemo gomas no me van a escuchar. Es un aprendizaje y está bien, es un aprendizaje que se está dando desde la casa porque hay muchos vecinos que a lo mejor, no sé, queman gomas para que le arreglen la calle del barrio y por ahí como docentes igual, nada, tengo que quemar gomas para que me aumenten el sueldo, o tengo que quemar gomas porque quiero o no quiero tal otra cosa. Es un aprendizaje y también está la responsabilidad del Estado de que, bueno, a ver, busquemos otros canales. También se puede identificar negativamente a una persona, también puede decir yo no quiero hacer eso, ¿no es cierto? O sea, no es tan así una causa-efecto. Sí, y por ahí lo que se aprenden son modalidades, esquemas de acción que, volviendo, digamos, al tema de la creatividad. Por ejemplo, Juan Bautista, vos decías la importancia de la creatividad. Efectivamente, cuando uno pasa más allá, digamos, ¿no? Es como, porque si no te pones siempre como un sujeto supuesto saber. Yo soy el que sé y le transmito a este niño lo que tiene que ser, lo que debe ser, y no despliego, digamos, la singularidad del sujeto. El arte es una herramienta fundamental, digamos, ¿no? Siempre y cuando sea trabajada desde potenciar la acción del sujeto. Porque si vos le decís, dibujame la casita con un sol y las nubes, el arte no es arte, no ha desplegado nada el sujeto. Es muy distinto, vos dibujá, ¿no? Como a vos te salga, va a estar bien. Pienso es también, otra cosa. Claro, pienso también que quizás esto va un poco más allá del debate en sí. Pienso que la escuela, hoy en día, esta sociedad está pensando qué tipo de escuela y qué tipo de educación tenemos que hacer para solucionar la crisis. Y hay que quizás dejar un poco en manos de los chicos. ¿Qué quieren hacer los chicos? ¿Qué quieren aprender? Pero Ellos sin la anomia, digamos, ¿no? Que planteaba, me parece, porque Federico, o sea, creo que los niños y los adolescentes, si le das toda la libertad, no es como que le das una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, yo no digo toda la lo libertad, puede desorientar, claro, digamos, claro. que es por ahí lo que vemos. Tanta libertad, no sé para qué lado ir, qué hacer, y derivan, digamos, en todas las tentaciones que hay y surgen otras problemáticas, a lo mejor más graves, más profundas, claro. ¿no? Sí, yo igual no mencionaba eso de decir que hagan lo que quieran, sino me refiero a el diseño curricular que tenemos es el mismo para todo el país. Tenemos el santacruceño, las pedagogías alternativas se basan en base al diseño curricular oficial de una manera. El tema es cómo damos las prácticas y si estamos respetando y valorizando los intereses propios de los chicos. Exacto. Están rodeados de tecnología, tablet, no te digo todos, pero estamos rodeados en un mundo hiperactivo, lleno de impactos publicitarios, colores y luces por todos lados, y nos encontramos en aulas con el pizarrón y la tiza. Entonces, de alguna manera, si yo no soy una escuela humilde, que no tengo los recursos tecnológicos, de última me pongo una nariz de payaso y voy a poner la vocación en juego de todo esto, porque no nos tenemos que olvidar como docentes también, que nosotros tenemos una profesión valiosísima, hermosa, que es la fuente de la juventud, y aprendemos a diario de los chicos cuando hacemos las cosas de vocación. Esto para cualquier tipo de pedagogía, que no sucedía con la pedagogía negra, por ejemplo, que por suerte no existe más, que era la del castigo físico, eso quedó atrás y ya en el pasado. Pero cualquier pedagogía, y como docente lo digo también, como padre también, tenemos que tener dos cosas: el conocimiento de nuestra materia y el entusiasmo. Eso se transmite a flor de piel, el brillo en los ojos de uno que va contento. ¿Y qué significa esto? Que también estoy predispuesto como educador a aprender de los chicos. Entonces ahí se produce la magia, y ahí es cuando yo digo que los chicos construyen la escuela que quieren. Obviamente que basado en todo esta contención que tenemos, ¿no? Pero esa es la proyección a futuro, porque nosotros en el futuro no vamos a estar, y ellos van a ser los educadores y los hacedores de nuestra realidad, de nuestra sociedad. Entonces, por eso digo que hay que dejar un poco en manos de ellos, trabajar con los intereses de los chicos. Sí, también, perdón, ellos aprenden de esa actitud que él dice, eso de, bueno, voy, pongo en juego y tengo ganas de... También lo aprenden, digo, si mi docente fue así y yo aprendí porque pude aprender, entonces significa que también voy a poder enseñar así. Eso se transmite, aunque no se quiera, y se dan cuenta, lo notan, y también causa un efecto en ellos de, bueno, vengo, y si no vengo, mi docente tiene la misma actitud, y también es un aprendizaje. Tornar, digamos, placentera el acto educativo, por ahí tiene que ver con esto también,
Pero siempre es como veíamos la infinidad de variables, que está la formación, porque también, digamos, entra la propia personalidad del docente, además de la formación, cómo transmito, qué quiero, las expectativas son de los jóvenes, son de los niños o son de la sociedad. Digamos, pero, esa digamos, dialéctica. yo vuelvo al tema este de Ahora que, vamos, los interrumpimos un ratito porque tenemos que ir a un corte. Queremos seguir debatiendo sobre educación en Santa Cruz, pero ya volvemos. Un pequeño corte y volvemos. Nos metemos en el tramo final de Buena Fuente y vamos a compartir, antes de llegar a la conclusión, un testimonio, Laura. Sí, se trata de Juno Pérez Méndez. Él está intentando terminar sus estudios a través del Plan Fines. Él ahora está en un grupo que se denomina Maluc y ahí se privilegia todo esto del estudio a través del juego. Vamos a conocer su historia en este informe. Cursé hasta noveno, después me voy al industrial. Para esto ya había hecho 3 veces séptimo y bueno, voy al industrial y repito primero. Después, cuando repito primero, por el 2011 más o menos, me di cuenta que no quería estudiar más. Me encontré con una situación de que no quiero más esto. O sea, ya había ido porque mis viejos me habían dicho, che, mira, tu primo ya terminó acá y es un título y fíjate, está bueno. Pero su lógica era más sobre la sociedad, de lo real que va pasando ahí. Yo me encontré con que quiero hacer otra cosa, pero o sea, tenía otras necesidades. Y bueno, llegué a ese año y no quise ir más. Recién ahora, en el 2016, con 2 intentos fallidos, en el 2015 y en el 2014, estoy haciendo el Plan Fines. Me costó un montón, me costó y aún hoy me sigue costando. Tratar de aprender algo de esos métodos y hacer un equilibrio con toda esta visión por ahí que uno tiene, ¿no? De que, con más movimiento y otro tipo de cosas. Sinceramente me aburría todo el tiempo. Ante eso reaccionaba de otra forma y bueno, nada, siempre salía, me iba del curso o me quedaba más tiempo después del recreo. Las formas que hagan que me predisponga de otra forma, que me ponga en juego desde otros lugares, no solamente desde estar sentado en un banco, pero las reglas son otras. Hay que estar sentado, mirar el pizarrón, escuchar. Porque la profe no quiere decir algo, entonces hay que estar atento. Es muy importante terminar la escuela, estudiar una carrera, porque eso te posiciona y te organiza de cierta forma. Yo creo que si yo hoy hubiese terminado la escuela y el estudio, me sería un poquito más fácil, creo yo, ese tema, cuestiones laborales, según las reglas de la sociedad, ¿no? Y yo le diría que no deje y que busque otras formas, que no se quede solamente con la situación del momento. Bueno, la verdad que es muy interesante escuchar a Juno porque él, en definitiva, está hablando de distintos procesos de aprendizaje que todos tenemos en distintos tiempos. Y en el caso de él, bueno, lo descubrió ahora a través de algo lúdico, ¿no? Mientras transcurría el informe, escuchábamos algunas expresiones del panel. A modo de conclusión y brevemente, comenzamos con vos, Federico. Creo que bueno, hay 2 palabras claves ahí, ¿no? La que decía Juno. Una, por un lado, el problema fundamental y lo que manifiestan los chicos desde primer grado hasta 5º año, el aburrimiento en la escuela. Y del lado del docente, la desesperación para poder revertir esa situación. Creo que son los 2 polos, digamos, en los que nos encontramos hoy, que si no nos sentamos todos, hablo de la sociedad en su conjunto, empezando por las autoridades responsables de garantizar los derechos, tanto de docentes, de alumnos y demás, a revisar y dar vuelta a este tema del sistema educativo y bueno, qué sentido. Y ahí nos vamos a encontrar con que vamos a empezar a discutir otras cosas. Porque el sistema educativo no es solamente una isla, sino que tiene que ver con la economía, con la política, además. Entonces, a partir de ese debate educativo, seguramente vamos a discutir la integralidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Y dejar de discutir por islas y enfrentar una situación de crisis que es social, justamente. Y que toca lo educativo, pero no es solo eso. María Elba.
Sí, me quedé pensando que como hecho educativo uno planteaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que te mencionaba al principio, ¿no es cierto? Que ese es el tema como central en la educación. Obviamente va a tener impacto lo económico, lo político, ¿no? Las políticas educativas son producto de todos esos factores. Pero él mencionaba esta cuestión y otra, el tema de respetar la singularidad, que por ahí entendía lo que vos decías, Juan Bautista, de atender al sujeto en su deseo sería, ¿no? Porque él dice, fui porque mis papás me mandaron. Hay una cuestión de lo vocacional también y del reconocimiento de sí mismo, de sus propias posibilidades. Dice, ¿no? Me aburro todo el año, me siento inadecuado ahí, me levanto, salgo, y quién sabe cómo es visto por el docente esa. No atiende, se porta mal, ¿no? Lo asocia a un problema de conducta, no a lo que siente y le pasa a ese sujeto. Creo que también sería muy importante como debate, digamos, en la educación, plantear con qué tipo, o analizar más con qué tipo de sujetos de la educación estamos trabajando. Pensaba, Juan Bautista, en el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Como para una final reflexión. Bueno, sí, tiene que ver con el respeto por los gustos propios de cada individuo. Yo creo que el juego es transversal a todas las áreas de matemática, de lengua, de sociales, de historia, de educación física, obviamente. Siempre priorizo el tema de los juegos y los deportes alternativos, los juegos y deportes ancestrales también de nuestros pueblos originarios. Pienso mucho en esto de la creatividad y que los docentes nos tenemos que animar a ser factores de cambio de mano de los alumnos para cambiar el mundo, porque es nuestro granito de arena o es un granito de pólvora, una de dos. Y el mundo ya lo está demandando, y de alguna manera esto de que hay que cambiar la escuela y que es reiterativo esto en el grupo, en el colectivo docente, lo sabemos, pero también hay que cambiar el magisterio, porque seguimos saliendo siempre con el mismo molde. Y no olvidar para nada el tema de la familia. La familia es el pilar fundamental de nuestros chicos, de la educación de nuestros chicos. Y en el caso de que no se tenga la familia, los adultos responsables, los tutores responsables de los niños, también tienen que ser partícipes y sentirse inmersos en esta realidad educativa tan importante que construya a la persona. Hacer viva la escuela, hacerla interesante, desde la pedagogía que sea, porque a mí me toca trabajar con las pedagogías tradicionales y soy una persona muy, muy curiosa y estoy con las pedagogías alternativas también, y voy y mezclo y propongo en un lado lo que traigo de otra, y así simultáneamente. Me parece que hay que abrir el juego, hay que abrir la cancha a todas estas cuestiones y no olvidarnos de escuchar a los chicos. Y bueno, esto de la familia también, convocarlas, llamarlas para que empiecen a ser importantes partícipes de todo este juego de la educación, ¿no? Muy bien, Laura, reflexión final. Bueno, como dice acá Juan Bautista, convocar a todos los papás, tutores, a ser parte de este proceso educativo de los chicos, a no dejarlos solos, y que todos desde nuestro lugar veamos qué rol estoy cumpliendo dentro del Estado, porque el Estado somos todos, digo, es el gobierno, es el docente, es el vecino, es el gremio, es todo, digo, y que cada uno por ahí dejemos un poco de mirarnos el ombligo y pongamos nuestra mirada sobre el chico y qué está necesitando en esa adolescencia que no sabe para dónde ir, y que bueno, y que todos los papás nos involucremos, que el docente se involucre, retome esa vocación que lo llevó a ser el magisterio. Hay muchos que nunca la perdieron o por ahí o que no la olvidaron, digo, pero hay muchos que vemos que es como que bueno, vengo, cumplo mi horario, me tienen cansada, me voy. Sí, por ahí, y que el Estado tiene que garantizar todo para que el proceso educativo sea exitoso, y después controlar que cada uno cumpla con su función, para que el punto central del proceso sea el chico. Muy bien, les agradecemos a todos por venir. Nosotros no tenemos más tiempo. No. Hemos llegado nuevamente al final de un nuevo programa. Y como decían nuestros entrevistados, el Estado somos todos, cada uno de nosotros es responsable, y hoy, con el rol que nos toca a nosotros, hemos hablado de educación en Santa Cruz. Por supuesto. Ahora el compromiso es para que nos encontremos en la próxima emisión. Ustedes saben, el objetivo de este programa es plantear un tema junto con nuestros panelistas, invitados especiales para poder discutirlos y obviamente para acercarles a todos ustedes la información necesaria para que usted se entere de lo que pasa de buena fuente. Nos vemos.